Bueno, en este video vamos a hablar de tres cosas muy importantes en el cuidado del cultivo del chile. Lo primero va a ser el riego. Vamos a hablar acerca del riego, cómo se debe de regar. Lo segundo que vamos a tratar más que nada es la fertilización por medios químicos y por medios orgánicos. Cómo es que nosotros debemos de abonarlo correctamente para tener frutos prácticamente durante todo el año. Y lo tercero que vamos a ver es más que nada las podas que se realizan en el chile para mantenerlo siempre vigoroso y con una buena producción. Así que pues vamos a comenzar en el video. Bueno, el riego es un tema de vital importancia que debemos de tomar en el cultivo que tengamos de chile, ya que pues de esto va a depender bastante cómo se encuentre nuestra planta, que se encuentre sana, que se encuentre en buen estado y sobre todo que tengamos una buena capacidad de campo en nuestro suelo, ya sea en la maceta o donde lo tengamos plantado, para que así nuestra planta esté pues en buenas condiciones y apta para estar produciendo frutos prácticamente durante todo el año. Entonces, nosotros la vamos a regar de la siguiente manera. La planta de chile es muy exigente en cuanto a cantidad de agua cuando ésta se encuentra en producción. Es decir, cuando nosotros vemos que la planta está comenzando a cuajar sus frutos, es cuando nosotros debemos de aplicarle la mayor cantidad de agua posible. Entonces, cuando nosotros veamos que nuestra planta de chiles comienza a florecer, es cuando nosotros debemos de aumentar esa cantidad de agua. Les voy a poner un ejemplo. Yo mi planta de chiles la suelo regar diariamente cuando las temperaturas son bastante altas, es decir, cuando estamos en primavera y en verano. Entonces, yo la suelo regar todos los días porque el suelo se suele secar muy rápido. Pero por ejemplo, si cuando estamos en otoño o en invierno, que ya las temperaturas son un poco más bajas, pues la cantidad de agua en la maceta suele ser pues muchísimo más, o sea, nos suele durar muchísimo más la humedad, así que no es necesario que nosotros regamos pues tan seguido. Pero cuando nuestra planta comienza a emitir flores, yo debo de aumentar esa cantidad de agua, no en las veces que voy a regar, no, voy a seguir regando una sola vez al día. Pero por ejemplo, digamos que yo suelo ponerle un casito lleno de agua, que aproximadamente son unos 4 litros lo que contiene este casito. Yo lo suelo regar una sola vez con un casito durante pues todos los días. Entonces cuando yo veo que comienzan a aparecer flores y el amarre de frutos ya está presente, pues en vez de ponerle un casito le suelo poner 2. Así, de esta manera yo suelo aumentar la cantidad de agua que le suelo poner a mi arbolito de chile. En cuanto a los requerimientos de temperatura, el chile suele darse bastante bien en cualquier tipo de clima, obviamente que no sea ni muy extremoso en cuanto a temperaturas altas o a temperaturas bajas. Puede sobrevivir bastante bien desde los 10 grados centígrados hasta los 30 o 35 grados sin ningún problema. Puede llegar a adaptarse en otras regiones, pero esto pues le tomaría tiempo. Un consejo en cuanto al riego es que te puedo recomendar que tu planta de chiles la riegues más que nada únicamente por las tardes, ya que si la sueles regar en las mañanas, la evaporización va a hacer que tu planta de chiles pierda agua muy rápido, ya que ella misma pierde más agua de lo que ella misma consume. Entonces por eso es mejor y es muy importante que riegues únicamente por las tardes, para que así la cantidad de agua y la humedad presente en el suelo dure muchísimo más tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la fertilización en el cultivo del chile. Bueno, en cuanto a la fertilización, el chile es muy demandante tanto de potasio como de fósforo cuando este se encuentra en producción, sobre todo cuando inicia la floración, es decir, cuando empiezan a aparecer los primordios florales, o bien dicho, los botoncitos que darán lugar a las flores pues más adelante, en este caso estos que se alcanzan a distinguir aquí. Bueno, entonces cuando nosotros veamos que nuestra planta comienza a aparecer esos botones, o bien cuando empieza la floración, nosotros debemos de aplicar abono a nuestra planta, y lo podemos hacer de dos maneras, una química y otra orgánica.
nosotros podemos optar por la que más nos convenga o por la que más nos cause interés. En este caso, si vas a optar por el abono orgánico o bien el fertilizante orgánico, puedes ir abonando prácticamente durante 3 ocasiones. La primera sería después de la cosecha, cuando hayas recogido todos los frutos. La segunda sería cuando comiencen a aparecer los primordios florales o bien los botones. Y la tercera cuando ya esté el cuajado de frutos, es decir, cuando todos los chiles ya estén en crecimiento. Sería durante 3 aplicaciones por etapa reproductiva, podríamos decirlo así. Entonces, nosotros podemos aplicarle directamente al suelo, pueden ser postas de borrego, de bovino, test de plátano, por ejemplo también podrían aplicarle un abono orgánico que apenas realicé, que se los voy a dejar aquí arriba en la pestaña para que vayan a verlo. Eso también les va a funcionar bastante bien cuando ya esté presente el amarre de frutos. Ahora bien, si optamos por la manera química, pues nosotros nada más abonaríamos o fertilizaríamos nuestra planta una sola vez. Sería en el momento de la cosecha de frutos y no volveríamos a volver a fertilizar hasta la siguiente cosecha. Nosotros debemos de fertilizar de la siguiente manera. Nosotros vamos a poner el fertilizante, en este caso puede ser por ejemplo un triple 17, que tiene una composición de nitrógeno, fósforo y potasio en un mismo porcentaje. Nosotros podríamos aplicarlo lo más alejado posible del tallo. Lo podemos poner bien en las esquinas de donde se encuentra nuestra maceta y solamente aplicar lo que es una cucharada del fertilizante a utilizar por cada 30 centímetros de altura de nuestra planta. Es decir, si nuestra planta llegase a medir 90 centímetros, pues nosotros pondríamos 3 cucharadas alrededor o bien lo más lejos posible de donde está el tallo de nuestra planta, y procederíamos a regar muy abundantemente durante los primeros 5 días para que el fertilizante haga su trabajo. Una vez pasado este tiempo, pues ya volveríamos a regar de la misma manera en que regamos. Bueno, y por último vamos a hablar de la poda que se suele realizar en el chile. Bueno, la poda es algo muy importante, ya que existen 2 tipos de poda que nos van a dejar buena producción y una larga vida para nuestra planta. La primera poda es la poda de producción. Esta poda se suele realizar inmediatamente después de la cosecha de nuestros chiles. Es decir, cuando nuestra planta ya deje de emitir flores y ya no tengamos frutos, que ya hayamos cosechado todos, entonces nosotros debemos de comenzar a podar. ¿De dónde se poda? Bueno, pues se poda desde la última ramificación. Esto quiere decir desde donde comenzó nuestra planta a dar chiles. Como puedes ver, esta rama creció desde el tallo principal y aquí apareció el primer chile, y de ahí para arriba son puros chilitos, son puras ramificaciones que dan lugar a frutos. Entonces nosotros podaríamos más o menos por aquí, para que de aquí para abajo todas estas yemas vuelvan a brotar y vuelvan a darnos chiles. Igual de esta manera, como ves, de aquí nace nuestra planta, de aquí, y aquí sale el primer chile. Entonces nosotros podaríamos de esta parte, para que de esta parte de abajo nazcan nuevas ramas que nos darán lugar pues a nuevas flores y a nuevos frutos. Esto se debe de realizar cada vez que nosotros cosechemos, una vez que ya haya terminado nuestra planta de dar frutos, porque puede que nosotros estemos cortando chiles y la planta siga emitiendo flores, por lo que pues ahí todavía no termina la cosecha. Cuando nosotros veamos que ya la planta totalmente dejó de florecer, entonces es momento nosotros de comenzar a hacer la poda de producción. Esta poda la podemos realizar hasta 3, 4 o quizás hasta 5 veces durante cada año, para que estemos pues obteniendo frutos pues constantemente. Muy bien, y por último hablaremos de la poda de rejuvenecimiento. Esto no es más que nada hacer una poda directamente a la planta de una parte muy baja, de una parte muy basal, en el momento en que nuestra planta entra en un estado de latencia, es decir, que deja de crecer ya sea por las bajas temperaturas en el momento en que entra el invierno. Nosotros debemos de realizarla para así nosotros
en la primavera siguiente tener unos rebrotes bastante buenos, bastante vigorosos, que nos darán nuevamente buena producción durante ese siguiente año. Entonces, ¿cómo se realiza? Es muy sencillo. Lo que nosotros debemos de realizar es irnos directamente a la parte del tallo principal, en este caso sería este. Pero cada año nosotros vamos a estar cambiando de tallo principal. En este caso, este fue el tallo principal que nació de nuestra planta cuando la germinamos desde semilla, como se alcanza a distinguir. Nosotros realizamos la primera poda de rejuvenecimiento el año pasado, justamente por aquí. Entonces salieron estas nuevas ramas. Ahora, en este siguiente año, la poda de rejuvenecimiento será en este nuevo tallo. Nosotros podaremos más o menos como por aquí, para que todas estas yemas broten el año siguiente, igual de esta manera. Nosotros cortaremos más o menos por acá, para que de las yemas que están en la parte de abajo sea de donde van a salir los nuevos brotes. Nosotros debemos de dejar mínimo unas 5 o 6 yemas para que sean varias ramas las que puedan salir y para que pues nuestro árbol siga sobreviviendo. Recuerden, esto únicamente se realiza cuando entramos en etapa invernal o bien cuando las temperaturas están bastante bajas y se alcanza a notar la latencia en nuestras plantas. Y así año con año pues vamos a volver a regresar a las podas productivas para tener frutos durante todo el año. Bueno, pues eso sería todo en cuanto a los cuidados básicos del chile que debemos de tener, ya sea en un cultivo que tengamos establecido en una maceta o bien en el campo. Funcionan para los dos casos, así que pues espero que haya sido de ayuda para ustedes. Y si tienen alguna duda me la pueden dejar ahí en la caja de comentarios, que yo con gusto se las voy a resolver pues todas. Así que pues en un siguiente video haré una germinación de chile. Después lo llevaremos a un trasplante directamente a una maceta para que de ahí comencemos a realizar podas de producción, fertilizaciones y expliquemos un poquito más a detalle el riego en el mismo. Quise ponerles esta planta como ejemplo, ya que muchos me estaban pidiendo cuidados acerca del chile, así que pues con esta pues cumplí ese objetivo que tenía. Así que nos veremos en un siguiente video un poco más detallado acerca de la germinación, acerca del riego y de las podas productivas y de las podas de rejuvenecimiento. Así que nos vemos en un siguiente video y pues gracias por verlo y saludos.